Patria Querida es el primer partido de la oposición que decide participar con un candidato propio en las próximas elecciones generales, propio para la presidencia de la República. La importancia de asumir estos pasos tiene que ver con clarificar el escenario en este compromiso que tiene la oposición de cara a las elecciones del 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Martes, una semana clave, una semana que... Mucho sentido de la palabra. En muchos sentidos la palabra, pero yo le hablo en un solo sentido de la palabra, el sentido de que va a significar la, digamos, definición de eso que se va a corolar el siguiente fin de semana. Está muy claro, muy preciso lo tuyo. Bueno, vamos al reconocimiento de campo del programa de esta noche. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, que era sobre fútbol. Ahora sí el tema de esta noche. Con miras a las elecciones en el 2023, ya la oposición está inmersa en lo que podría ser hallar puntos de acuerdo para lograr una posible concertación. Ya van saltando los nombres de Sixto Pereira, Katia González, Efraín Alegre, Sebastián Villarejo y Euclides Acevedo. En cambio, más allá de una medición del posicionamiento de estos ante los electores, habría que analizar las ideas que comparten los mismos. Conciliar una agenda común entre partidos y movimientos con ideologías muy diferentes no será simple, pero ¿podría ser esta la única chance de poder frente a la ANR? Aparte de todas las razones periodísticas, altruistas y todas las demás que son siempre muy razonables, hay una cuestión que es profundamente política y que es la importancia que los partidos políticos tengan su representación. La política es arte de representación y los partidos políticos tienen que tener sus representantes para Su razón de ser, ¿verdad? Claro, pues porque es legítimo que sea así. Así que de eso seguramente vamos a conversar esta noche con nuestro invitado. Efectivamente, cuya ficha es la que viene a continuación. Juan Sebastián Villarejo, abogado, vicepresidente del partido Patria Querida, fue concejal de Asunción y es actual diputado de la Nación. Diputado Villarejo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Augusto, Benjamín, realmente un gusto estar acá. Buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, y muy contento de estar aquí y poder compartir un poco de este tema tan apasionante que es la política. Sí, señor. Sí, señor. Te hicieron bajar un escalón en la presentación, a vicepresidente. En realidad, Sebastián es el presidente de Patria Querida. Sí, pero se comprende. Ahora fui electo presidente del partido, cuestión que me honra mucho porque bueno, me ha tocado vivir desde la juventud en Patria Querida. Me tocó ser presidente del equipo joven allá en la fundación hacia el 2004-2005. Bueno, y hoy me toca ser presidente del partido. ¿Cuándo te eligieron? Me eligieron en las internas de junio, pero digamos, la asunción oficial fue en una asamblea que hicimos hace unos meses. Es claro. Y este libreto se escribió hace unos meses. Claro, ese fue el problema. Pero yo también estuve en falta porque me pidieron que yo mande un libreto y no lo mandé a tiempo. Nosotros preparamos con mucha antelación. Me gusta. Bueno. Sebastián, hay una pregunta que siempre queremos hacerles a ustedes, que es ¿cuál es el espacio político al que pretende acceder Patria Querida? El espacio político a nivel de la población, del país y en el espectro político, porque el centro es ocupado en gran medida por el Partido Liberal, la centro derecha y derecha por el Partido Colorado y con sus distintas vertientes. ¿Cuál es el espacio que le queda a Patria Querida para disputar? ¿O es sobre la base de buscar capturar adhesiones de adherentes a estos dos partidos tradicionales? Bueno, en primer lugar, yo quiero intentar alejarme, si bien voy a responder muy precisamente también, porque voy a cumplir, de la mera discusión ideológica que se intenta hacer entre derecha, centro e izquierda hoy en día en nuestro país, donde se están intentando armar como estructuras cuadradas donde nos tenemos que separar unos de otros. Al final la ideología responde también a decisiones precisas que tomamos cada día sobre hasta qué punto queremos que el Estado se involucre con nosotros en la economía, en nuestra vida privada y en otros lugares. El partido Patria Querida, en lo que respecta a su ideario, es un partido de centro. Nosotros formamos parte de la OTCA, la Organización Demócrata Cristiana de las Américas. Somos miembros. Trabajamos muy de cerca con la Konrad Adenauer de Alemania, que es la fundación que, digamos, va de la mano a la CDU,
que es el partido de Angela Merkel, o sea, para dar un poco a la audiencia usted un contenido un poco también internacional en esto. Es decir, nosotros somos de centro y reconozco que tirando hacia la centro-derecha en muchas de nuestras personas que están cercanas a Patria Querida. Ahora bien, nosotros hacia dónde también apuntamos, yo creo que nuestro posicionamiento, nuestros votos van siempre de la mano a pensar un poco en la clase media de nuestro país, las personas que están trabajando, el ciudadano que está de a pie trabajando, pagando impuestos, sosteniendo esta estructura burocrática, lenta y hasta destructiva que hoy tiene el Estado, y nosotros queremos priorizar a ellos. Cerrando, yo decía, porque creo que ese es un ejemplo en la sesión de presupuesto del miércoles pasado. Yo decía, respeto profundamente a los 300.000 funcionarios públicos y sé que muchos de ellos se merecen quizás los aumentos que piden, quizás sea justo, pero toda la discusión en la Cámara se trataba de qué vamos a hacer con 300.000 funcionarios públicos. Yo quiero hablar de los 6 millones de paraguayos, yo quiero hablar de los 1,5 millones de paraguayos que emprenden, los 1,5 millones de paraguayos que son cuentapropistas, el despensero, el electricista, el plomero, y nadie está pensando en ellos. Nos quedamos en esas mega estructuras y la realidad es que los partidos tradicionales, más que ideologías, son estructuras electorales que responden a esos intereses particulares de sus bases. Los medios somos muy generosos para cuestionar la falta de programas de las candidaturas y compañía, pero nos cuidamos mucho en no preguntar sobre programas en los programas de entrevistas porque eso lleva mucho tiempo, o sea, lo cual es una perversión de nuestra parte. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿cuáles son 2 o 3 temas de proyecto que de cara al 23 alienta a Patria Querida y que diga, estas son nuestras banderas? Yo creo que tenemos varias y tenemos algo desarrollado. Voy a decir cosas precisas también, pero a riesgo de sonar desordenado, le quiero decir a la audiencia. En primer lugar, yo creo que es imperativo en Paraguay generar una reforma de la administración pública. Eso es un imperativo que incluso se buscó desde el 2003 en un primer acuerdo legislativo del 2004 y quedó parado. No digo reforma del Estado porque eso implica cuestiones constitucionales y es otro debate y otra discusión si queremos entrar en tema constitucional. Pero como mínimo una reforma de la administración pública. ¿Qué implica eso? Tenemos que hablar de la reforma del servicio civil, del funcionariado público. Tenemos que construir mejores sistemas de acceso, permanencia y salida, eliminar al zoquetero, eliminar al planillero, pero que haya formas de que uno pueda hacer eso, pero también dignifique. Necesitamos una reforma del sistema de salud, quizás acercarnos al sistema uruguayo, un sistema un poco mixto, pero hoy tener el Ministerio de Salud, IPS y el gasto brutal en seguros privados es como que se contrapone y realmente no hay un foco. Necesitamos lo que hasta ahora se está haciendo y es más humo que nada, la famosa transformación educativa. Pero bajando a tierra, como mínimo en la reforma educativa, hablo de 3 elementos. La reforma del estatuto docente, que dignifiquemos al docente, le eliminemos del dedo político, pero le exijamos mucho más también. Una ley de financiamiento de la educación, mirando un poco más amplia, pero con exigencias en la ejecución, porque en el Paraguay la inversión en la educación creció, pero la calidad educativa decreció. Entonces tenemos que analizar el todo. Y también cuestiones como la labor misional del Ministerio de Educación. Mencionando eso como base, ¿cuáles son otras cuestiones que tiro más, digamos, no simples, complejas, pero de propuestas específicas? En primer lugar, yo creo que Paraguay necesita una revolución del transporte público, claramente. Un Ministerio de Obras Públicas no puede solamente dedicarse a asfaltar y crear que como que el mérito de un gobierno es tener la mayor cantidad de asfalto de la historia. Claro que es importante un camino de todo tiempo, pero no puede ser que tengamos paraguayos que vivan a 20 kilómetros de Asunción y no le vean a su hijo en toda la semana. No tener un sistema de transporte público masivo de personas es una vergüenza y es un imperativo tener esa posibilidad que el paraguayo pueda llegar. Y necesitamos una revolución en el desarrollo económico donde nosotros creemos claramente que el motor del desarrollo es la iniciativa privada. Nosotros tenemos que fomentar al paraguayo su capacidad de emprender, su capacidad creativa, su capacidad de construir empresas, su capacidad de generar sus negocios, su capacidad de, como digo, de emprender, ser creativo y no creer que el Estado es la única agencia de empleos que existe. Algo sumamente doloroso al viajar el país, donde los jóvenes no saben qué hacer, o migrar o buscar un salario del Estado. Tenemos que construir un país que se acerque a la iniciativa privada y un Estado subsidiario para igualar las oportunidades en los más vulnerables. Ahora, vos decías antes, por eso las preguntas de carácter político y ideológico no son ociosas, digamos, tienen un sentido. Y vos respondías
nosotros queremos dirigirnos fundamentalmente a las clases medias, que es un segmento muy pequeño en nuestro país, por cierto. Ahora, ¿qué planteamientos haces? Porque no escuché nada que afecte directamente o primordialmente a los intereses de los sectores más amplios de la sociedad. 6 de cada 10 paraguayos, trabajadores, asalariados, no están en IPS, o sea, están en el mercado negro. Los niveles de pobreza son muy altos en nuestro país. La situación de la educación de la población paraguaya, más allá de estos cambios que planteas a nivel educativo, desastrosa. Y la salud, no sé qué significaría un sistema mixto, porque hoy con el sistema público, una parte muy grande también de la población prácticamente no tiene acceso a ella. Entonces, para ese sector mayoritario, ¿qué plantea el Partido Patria Querida o qué plantearías vos como candidato a la presidencia de la República? Me encanta tu pregunta. Primero sí, porque me gusta a mí ser provocador, la clase media es muy amplia, no es pequeña, en primer lugar. Dame números. Estadísticamente, si tenemos 1,5 millones de paraguayos que son, como se dice, trabajadores, digamos, trabajadores, ¿cómo se dice? Cuenta propista, de alguna forma trabajando. Lo que pasa es que queremos interpretar la clase media como lo que en realidad ya es clase alta en el Paraguay. En segundo lugar, Patria Querida desde ya y de su fundación, nosotros consideramos que nuestro desarrollo y nuestro trabajo tiene que estar principalmente guiado, lógicamente, en buscar el apoyo y la ayuda a las clases más vulnerables de nuestro país. ¿Cuáles son situaciones particulares para ese segmento? El transporte público es una de esas cosas. El transporte público claramente es una de esas cosas. No podemos vivir este sistema de transporte público. Cuando hablamos de la educación, hemos hecho propuestas nosotros, Benjamín, que lastimosamente el Ejecutivo vetó. Por ejemplo, nosotros decíamos, el Ministerio de Educación tiene que dedicarse a educar. Se ha creado un superministerio de Educación con el objetivo claro de donde salieron grandes candidatos a presidente de la República muchas veces, no grandes necesariamente, donde se generó un superministerio que tiene que construir, tiene que encargarse de las tecnologías, tiene que encargarse del kit escolar, tiene que encargarse de tal cosa. Y nosotros decíamos, la educación es el principal capital humano del Paraguay. Tenemos que hacer un ministerio que se ocupe que 7 de cada 10 paraguayos no entiende lo que lee, 9 de cada 10 no sabe matemática. Y eso le tiene que preocupar a un ministerio de educación. Eso le tiene que ocupar al ministro. Hicimos la propuesta, la ganamos en el Congreso, pero lastimosamente el Poder Ejecutivo vetó. El tema vivienda, y quiero ser claro con una propuesta, por ejemplo, concreta. Tenemos que redefinir lo que es una vivienda de emergencia. Si nosotros seguimos con el MUF construyendo 10.000 viviendas por año, pero al mismo tiempo de construir 10.000 viviendas por año, tenemos un déficit de más de 100.000, nunca vamos a solucionar el déficit habitacional. No pueden haber paraguayos que vivan y que se mojen en la lluvia y que tengan frío y vivan sobre tierra nomás. Tenemos que pensar en experiencias, y lo digo como viviendas de emergencia que podamos construir 50.000 en un año. Y lo digo, parecía la de Techo para mi país o cosas así, pero rápidas, eficientes, donde podamos decir rápidamente, acá los paraguayos hoy tienen techo, claramente. Y el tema de la tierra, porque es un tema que hay que ser claro, tenemos que construir políticas públicas concretas. Lo que ocurre es que hasta hoy las políticas públicas que han hecho los gobiernos se tratan o de una inmobiliaria en el INDER o finalmente en repartir pollitos. Una verdadera reforma agraria no se trata solamente de tierra. Uno tiene que tener tierra, pero tiene que sumarle asistencia técnica, tiene que sumarle crédito, tiene que sumarle mercado y tiene que sumarle acompañamiento en todo el proceso. De eso se trata, construir una política pública real agraria a lo largo y ancho del país. Y todas estas cuestiones requieren decisiones y cuestiones concretas a tomar. Diputado, toma esta consulta como una ironía productiva. Ironía productiva porque finalmente quiero que después la utilices para explicarnos las expectativas que ustedes tienen en relación a una eventual concertación. Perfecto. ¿Por qué si ya se habla de Sixto Pereira, de Katia González, de Efraín Alegre y de Euclides Acevedo, quisiera ser vos también candidato a presidente? Yo creo que Paraguay necesita una propuesta superadora que vaya totalmente por delante de las tradicionales alternativas que ha presentado la oposición. Yo no quiero construir una candidatura como anti-alguien, pero sí anti-cosas. Yo estoy en contra de la dictadura. Creo que la democracia es el camino claramente y hemos tenido presidentes que han querido construir una suma total del poder y destruir la república, como ha ocurrido con la enmienda del 2016. De alguna manera nosotros queremos construir esta propuesta superadora que busque luchar contra la corrupción como lo hemos hecho desde la Cámara y hemos hecho las denuncias. Generar a favor de qué estamos, plantear una agenda común y en eso construir realmente un gobierno
que busque por sobre todas las cosas que nuestro país dé un paso hacia adelante. Entonces nosotros como Patria, como bien lo decía al comienzo, tenemos la obligación moral y ética de presentar un proyecto político para poner a consideración de los paraguayos, donde creemos firmemente que somos el equipo, no el candidato, no la persona, sino el equipo que tiene la preparación, la convicción y la decisión para gobernar este país de manera clara y precisa por 5 años. Una sola cuestión, no es para polemizar, para aclarar mi opinión nomás por lo menos. En la pirámide social la clase media está, valga la redundancia, entre la clase alta y las clases menos pudientes o populares, en donde efectivamente están los cuentapropistas, jardineros, vendedores ambulantes, gente que se dedica a distintos oficios varios, no son precisamente los acomodados, pero esta, te digo, es solamente para decir, la clase media son los sectores más pudientes, emergentes, que tienen sus propios medios de producción o su profesión para producir en forma independiente. No los cuentapropistas que se hicieron tortilla, por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia, pero es otra discusión, aunque amerita una política para ver cómo recuperar, es una base fundamental de la economía en nuestro país, por ejemplo, las pymes y las pequeñas empresas en particular, no solamente las medianas que son de mayor envergadura, las pequeñas producen una gran cantidad de mano de obra. Ahora, volviendo al tema que planteaba recién Augusto, ¿cómo buscan congeniar con otras fuerzas políticas en base a ideas cuando en la oposición la única idea hasta ahora dominante fue hacer un frente anticolorado? Te lo pregunto con toda... Para mí es un grave error de la oposición de siempre, porque no le dio resultado al cabo de 30 años, excepto una vez con Lugo, que no era un candidato surgido tampoco de filas de la oposición. En primer lugar, decirte que esa no es nuestra idea. Nuestra idea es construir una agenda común y una alternativa, una opción superadora de una nueva generación que quiere gobernar el Paraguay ahora y bien. Y en ese sentido nosotros decimos claramente, para ganar en las elecciones de abril del 2023, quizás sea necesaria una concertación y creemos que el camino, lo hablo a título personal, no es una alianza, sino que eventualmente puede ser una concertación en el sentido de una elección a padrón abierto, donde todos los paraguayos puedan elegir a quien llega a la final de abril del 2023. Pero en esa elección debe haber debate, debe haber confrontación y debe haber posiciones diferentes. Justamente, tienen que haber proyectos políticos. Nosotros consideramos que tenemos un proyecto político diferente al de los demás, pero dada la situación electoral del Paraguay, donde no hay balotaje, donde tenemos una situación que nos condiciona, creo que la concertación puede ser como una semifinal. Ahora, claramente, como respondí las anteriores preguntas, nosotros tenemos un modelo de país. Y coincido en lo que ustedes dicen porque soy muy crítico. Muchas veces, que es lo que le digo a los otros partidos, es como que los debates se generan, ¿cómo se van a unir? Eso es lo único que nos preguntan. Por culpa nuestra, no por responsabilidad del periodismo, quiero dejarlo en claro. Porque nosotros no generamos el escenario donde decir queremos debatir los proyectos de país que tenemos. Yo quiero debatir, quiero que haya debate entre los candidatos presidenciales, que esté Efraín, que esté Sixto, que esté Sebastián Villarejo, que esté quienes estemos y debatamos y discutamos y podamos decir cuál es la mejor opción, no para ganar nomás, sino para realmente transformar este país con una revolución positiva que pueda generar cambios radicales en un corto plazo. Acabas de mencionar, para después de la pausa, acabas de mencionar que pasaron por un proceso asambleario. Por lo tanto, no es el caso de Patria Querida, tampoco con todas sus situaciones críticas de últimos tiempos es el caso del PLRA, que tiene también asambleas. El Partido Colorado tiene sus internas que son muy... La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se plantea la renovación en un espectro de la oposición que está también bastante poblado de partidos casi familiares que no renuevan sus cuadros sus cuadros hace décadas, digamos? Esa no es una problemática que también vale la pena debatir, digamos, en esos espacios, para que no sean solamente espacios en los que se debaten con qué me quedo yo y con qué te quedas vos, digamos. Después de la pausa, ¿te parece? Como vos quieras. Aguantamos un minuto, ¿sí?
Muy bien, no voy a repetir la pregunta porque fue bastante contextual, así que ¿aún te acordás después del...? A ver. Claramente La me pregunta acuerdo. es si vos te acordás de la pregunta. A ver, en primer lugar, yo no quiero juzgar a otros partidos políticos. Cada Sí. partido político no solo tiene la libertad, sino que democráticamente tomará la posición o la estrategia que le corresponda. Ahora bien, en la política los espacios no se regalan, se ocupan. Entonces la renovación parte también de la base de la convicción, estrategia y articulación de nuevos sectores y de nuevas personas que quieran ocupar estos espacios y evidentemente que las instituciones democráticamente generen una democracia que permita esto. Nosotros de Patriaquería estamos convencidos y creo que el proceso de, llamémosle, de refundación o de reinvención de Patriaquería a partir del 2015 lo demuestra, porque realmente creo que somos el partido político que más ha renovado cuadros, que más ha renovado liderazgo en este tiempo y vamos a seguir en ese tren de cosas. Y creemos firmemente en eso, creemos que la política necesita ser renovada. Basta de las caras de siempre, basta de las caras de siempre en el Partido Colorado, basta de las caras de siempre en el Partido Liberal, las peleas de los mismos de siempre, las cúpulas de siempre. Yo creo que hay toda una generación, hay un Paraguay que está cansado de eso. Y nosotros queremos presentarnos ante ese Paraguay y humildemente ponernos a su disposición para que nos honren con su voto. También en el PDP, también en otros muchos partidos, ¿eh? Sí, en sí. el Frente Guazú no hay renovación. Ahora, Y fuera de los partidos también, ¿eh? A Y nivel fue- y gremial, a nivel sí, distintos pero ámbitos no, de o la sea, sociedad. se trata de un síndrome que es nacional. O sea, realmente el problema... de Posiblemente renovación- incluso, voy a decir algo provocador, la política quizá incluso, por más que la critiquemos, sea donde hubo más renovación. Como está diciendo Benjamín, es normal ver muchas veces en gremios, sindicatos, hasta en la misma iglesia, la misma persona que hace 20 años Sí. vienen. Y ese es un síntoma que yo no critico a quienes están, quiero dejar en claro, sino que se trata de un proceso de construcción de liderazgo cultural que tenemos que hacer en nuestros jóvenes, en nuestros espacios, en nuestras universidades. Y ese es un desafío, y es un desafío al que estamos decididos. Es muy difícil, pues las universidades ni siquiera tienen centros, ya que debatan O ardorosamente. disputan al centro de estudiantes a cambio de un free pass de whisky de tal marca con ciertos energizantes. Sí, sí. ¿Verdad? Yo muchas A cambio veces voy de a voto. universidad a dar charlas y les suelo decir cuando me hablan muy críticamente de la política, y digo muchas veces, conozco elecciones a centros estudiantes de colegios y de universidades más perversas que las elecciones a diputados también. Sí, sí. Es decir, la renovación del Paraguay pasa de que de cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, empiece ese proceso. Ahora, Uno diga- tiene que ser el cambio que quiere ver. Hay una cuestión que suele decir Galaverna, y esto no le gusta a los no colorados. Yo no estoy afiliado al Partido Colorado, pero me parece que es un hecho fáctico, digamos, se puede demostrable. En esta etapa democrática, el partido que más fue ayornándose por medio de disputas internas muy duras, a costos políticos incluso altos, pero se fue renovando con figuras nuevas del Partido Colorado. Ustedes entran ahora, pero hasta hace poco Patriaquería era sinónimo de Fadul, Mitchell Carrizosa. Emergen nuevas figuras que está bien, ni siquiera también como vos no estoy criticando lo anterior, sino estoy haciendo una constatación de hechos, tal vez no muy precisos. Pero el Partido Colorado sí avanzó eso. Eso de por sí tampoco es una garantía, el asunto es qué posición defenderás vos, ¿verdad? Los nuevos protagonistas, no es un cheque en blanco, la renovación es sinónimo de transformación positiva tampoco. Es que a eso mismo voy. ¿El Partido Colorado se renovó? No lo sé. ¿Son nuevas caras o fue 6 por media docena? Porque si uno ve lo que está ocurriendo con la educación paraguaya en muchas universidades, si uno ve lo que ocurre en el Congreso, si uno ve lo que ocurre en las juntas municipales a lo largo y ancho de la República, hay una renovación que en realidad no es renovación en sí. Yo cuando hablo renovación no hablo solo de una generación de edad. Yo hablo de una nueva política que tiene que insertarse en el desarrollo de nuestro país, un nuevo tipo una nueva forma de hacer política. Y eso estoy convencido. Y si en realidad, y esto es una crítica a todos los políticos, no hablo solamente del Partido Colorado ni mucho más, tenemos 5 millones de electores posiblemente en el 2023, 5 millones. Y si vota el 65%, votarán 3.300.000 personas. El Partido Colorado tiene 1.200.000 votos, perfecto. Quedan 2 millones de electores, la interna liberal es 450.000. Quedan 1.800.000 votantes que puede subir todavía la participación. Ahí es donde se va a medir la renovación, la real identificación del ciudadano con un proyecto político y al cual nosotros, con mucha humildad, como digo, vamos a solicitar
y vamos a pedir que nos tomen en consideración para honrar con su voto. Se nos fue el tiempo y no hicimos la pregunta que un programa periodístico normal le haría al respecto de cómo van a hacer su concertación y compañía. Pues va a quedar para la próxima ocasión. Quedan muchos temas. Itaipú, las respuestas a los problemas nacionales más acuciantes y actuales, que no hace falta esperar hasta el 2023. No, a mí me parece interesante reivindicar y posicionarse, digamos, sobre temas, ¿verdad? Hay demasiado espacio periodístico en este país para otro tipo de debate. Me parece interesante. Sí, y el modelo de país, y cuál es el programa que apuntaría hacia ese nuevo modelo de país. Tal cual, también, tal cual. ¿verdad? Bueno, Sebastián, muchas gracias por visitarnos esta noche, ¿sí? Muchas gracias, quedó corto el tiempo. Hacen preguntas muy profundas, dan ustedes que requieren digamos, hablar un largo tiempo. Así que le agradezco a toda la audiencia y le pido que nos tomen en cuenta. Y estoy convencido que hay una nueva generación que quiere gobernar este país ahora y bien. Y vamos a hacer el esfuerzo posible de construir esos puentes y de construir un Paraguay y un país que apueste al diálogo. Si seguimos creciendo en una grieta, se va a construir un abismo. Paraguay necesita diálogo, Paraguay necesita personas que se ocupen de solucionar los problemas y no solamente construir discursos maniqueístas. Muchas gracias, muy amable. Tenemos que despedir y nos vemos mañana, ¿no? Mañana. Esta es una semana inédita, estamos trabajando todos los días. Cosa de no creer. Sí, bueno, nos vemos mañana, así que sigan bien. Continúen ahí, ya llega Cuenta Final.